Hola, yo soy Renata Suárez y en este video voy a contar un poquito de mi testimonio porque he creado una mentoría para las mujeres que se llama El Poder que Habita en Ti. Y bueno, para las personas que no habéis leído mi libro, No es por tu fuerza el poder que habita en ti, yo voy a dejar este pequeño testimonio para que podáis conocerme, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, por supuesto, por mi infancia. Yo nací en Brasil, en una familia en la extrema pobreza, en un pueblo muy pequeñito, en el medio del campo. Yo digo siempre que vivíamos como los indígenas, no teníamos agua, electricidad, bueno, vivíamos en una choza, ¿no? Y mi papá murió, yo tenía año y medio, mi madre pues se quedó viuda con 5 hijos pequeños. eh, y bueno, no teníamos prácticamente nada, éramos... Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Renata Suárez y en este vídeo voy a contar un poquito de mi testimonio porque yo estoy creando, bueno, he creado, mejor dicho. Hola mujeres, ¿cómo están? Yo soy Renata Suárez y en este vídeo te voy a contar un poquito de mi testimonio. Bueno, porque he creado la mentoría El Poder que Habita en Ti para las mujeres y para las que no habéis leído mi libro, No es por tu fuerza, El Poder que Habita en Ti, yo digo, voy a grabar este vídeo contando un poco mi testimonio. Bueno, mi testimonio es que yo nací en Brasil, en una familia en la extrema pobreza. Mi papá eh, tenía 6 hijos, luego se casó con mi mamá, tuvo 2 hijos más. Y mi papá murió, yo tenía año y medio y mi madre pues se quedó viuda con 5 hijos pequeños. Los demás ya estaban grandes, ya eran dependientes, pero se quedó con 5 hijos pequeños. Y no pasamos dificultad porque mi mamá dejaba de comer para darnos. Y bueno, gracias con la ayuda de mi abuela también, de los familiares, pues pudimos salir adelante, ¿no? Y bueno, cuando cumplí los 5 años, mi mamá conoció a un hombre y nos parecía muy bien porque nosotros teníamos una carencia muy grande de padre, mi mamá también necesitaba un hombre que la ayudara porque siempre estuvo sola trabajando día y noche. Y entonces nos pareció todo bien, ¿no? Aunque fuéramos niños, nos pusimos súper feliz porque íbamos a tener una figura masculina en casa, un padre. Y bueno, y nos fuimos con él a vivir en otras tierras, en otra choza, allá en el medio del campo también. Y allí fue, yo digo que fue, los 5 años fue la edad que me tuve que hacer mayor y mujer porque yo empecé a ser víctima de abuso sexual e infantil. Y fueron muchos, muchos años hasta mis 16 años. Nosotros vivimos allí hasta los 15 años, luego cuando completé los 15, mi mamá pues, recibió una pequeña herencia y logramos comprar una casita en la ciudad y nos cambiamos a la ciudad. Allí yo, bueno, seguía siendo víctima de esta persona, de mi abusador, emocionalmente, ¿no? Ya no había toques, ¿no? Ya no había toque físico, pero tenía emocionalmente, ¿no? No me dejaba en paz, me vigilaba y toda una tormenta, ¿no? Y llegó un momento de mi vida que era mucho sufrimiento, ¿no? O además de eso, pues sufría maltratos así infantiles también. Y llegó un momento que yo intenté quitarme la vida. Gracias a Dios no he logrado porque estoy aquí hoy con este propósito lindo de ayudar mujeres.
pero sí, fue una parte de mi vida que yo me sentí ya agotada y digo, nunca voy a salir de aquí, pero bueno, eso cuando tenía más o menos unos 15, cuando cumplí entre los 16, pues recibí una oferta de trabajo. Yo trabajaba para una familia y ellos me ofrecieron ir con ellos para una ciudad que se llama Ribeirão Preto, en São Paulo, y allí ellos me pagarían los estudios y yo, mira, cuando escuché eso, yo dije sí, sin consultar a mi madre, sin nada. Y llegué a mi casa y dije a mi madre, mira, he recibido esta oferta de trabajo y me voy. Y mi madre, como me conocía, me dijo, yo no te puedo impedir de luchar por tus sueños y sé que tú cuando quieres algo, pues vas hasta lograr, ¿no? Y eso era muy bueno. Y bueno, y fui, creía que había dejado todo para atrás, que había dejado el abuso, el dolor, pero con pasar de los años me empecé con adicciones, empecé a beber mucho, mucho alcohol, demasiado, porque dentro de mí había una herida, pero yo esta herida yo no quería, la quería tapar, porque yo al momento que salí de allí, yo digo, mira, esta Renata aquí, se queda aquí y yo me voy, otra Renata. Bueno, eso es lo que yo creía, ¿no? En aquel entonces. Entonces yo digo, a partir de ahora yo voy a crear un personaje, una mujer independiente, que nadie es capaz de hacer daño. Y eso fue. Entonces crié este personaje inventado por mí, la Renata que sufrió los abusos, supuestamente había quedado allí. Eso durante muchos años me fue pasando factura, ¿no? Por no haber trabajado, pedido ayuda. Yo entonces quiero decirles que no dije a mi madre que yo o lo que me pasaba, primero porque yo ni sabía lo que era, si era correcto o incorrecto, porque mi mamá, como ella tuvo una creación de que sus padres no hablaron con ella de nada, pues ella no nos habló de nada. Entonces yo no sabía nada de nada, ¿no? Entonces fue descubrir que no era correcto lo que me hacía esta persona cuando ya era adolescente, ¿no? Pero igualmente esta persona me amenazó que si yo contara a mi madre, pues nos hacía daño, entonces mi madre era todo lo que yo tenía, entonces me quedé con miedo y por protegerla me callé. Y entonces durante muchos años, pues esta herida dentro de mí, pues fue creciendo, 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 y yo cada vez bebiendo más para olvidar, porque el dolor estaba ahí, ¿no? La herida estaba ahí, estaba muy abierta. Y luego pues intenté llenar este vacío pues con dinero, con personas, con sexo, con todo lo que yo creía que lograría, pero todo eso era pasajero. Era, pues ya saben, bebía, me emborrachaba, pero al otro día estaba peor. Me salía con una persona, y el otro día estaba peor. Y así fue, años y años y años. Bueno, aunque logré entrar a la universidad, terminar mi carrera de periodista y cuando terminé mi carrera de periodista tomé la decisión de venir a España a visitar a un amigo y me vine. Huyendo, siempre estaba yo huyendo, esa era mi forma de hacer las cosas, huir para olvidar el dolor que tenía dentro de mí. Entonces me vine a España y aquí pues no fue diferente, me envolví en prostitución, más alcoholismo, relaciones tóxicas. Durante muchos años yo estuve así, era un vacío tan grande, un dolor tan grande que yo muchas veces pensé en la muerte, pensé que la muerte sería mejor que seguir viviendo así. Y bueno, y fueron muchos años, hasta mis 35 años de edad, hoy tengo 40. Fueron 35 años de dolor, de vivir así por la vida, ¿no? Como
dentro de una jaula, ¿verdad? Una jaula emocional que yo misma la puse y ahí me encerré. Y por miedo, por dolor, por vergüenza, también por la culpa, porque los abusadores, los maltratadores, lo que nos hace es sentir culpables por lo que nos hicieron. Aunque ellos tuvieron la culpa, pero ellos hacen como que si nosotros tuviéramos la culpa para que no hablara nadie. Entonces, y bueno, llegó un momento de mi vida, bueno, yo me casé, una relación tóxica y bueno, me divorcié. Cuando me divorcié, pues peor aún porque ya no tenía autoestima y después del matrimonio menos. Y entré en una depresión muy profunda. Y entonces, aquel entonces yo era influencer, entonces yo digo que estaba sonriendo en las fotos, pero por dentro estaba llorando, estaba desesperada. Cuando me divorcié, me fui a vivir en Londres, porque yo vivía en España y esta persona vivía en España, entonces yo me quiero ir lejos, huyendo, siempre estaba huyendo. Y me fui a Londres y allí pues mi carrera de influencer muy bien, todo muy bien, mucho dinero, una vida buena, pero por dentro estaba muy vacía y estaba muy en depresión. Y bueno, y de ahí pues me fui en la semana de moda de París, Paris Fashion Week, y allí fue cuando ya toqué fondo porque yo creo que ya no podía más, yo creo que ya estaba en el hoyo profundo y que creo que de ahí ya no había dónde bajar más, entonces tuve que coger impulso para subir. Y ahí fue cuando clamé la ayuda de Dios y digo que Dios me estaba esperando con los brazos abiertos. Pues no me dejaron volver a Londres por un temas de papeleos y me tuve que regresar a España y no me dejaron volver a Londres durante los 6 meses, ¿no? De aquel entonces. Y entonces me vine a España y digo, ¿qué voy a hacer en España? Estuve empezando a mirar sitios, empecé a hablar con amigas de Nueva York, Milán, porque era donde se trabajaba mejor el tema de los influencers. Y yo digo que eso era mi voluntad, pero no la voluntad de Dios para mí. Entonces un día un amigo me invitó a un local donde se reunían unas personas que creían en Dios. Y entonces allí fue cuando tuve ese encuentro conmigo, ¿no? Con mi espiritualidad, con mi fe, con Jesús. Entonces allí descubrí que estaba muy herida y que tenía que sanar muchas cosas en mi vida y que tenía que hacer un proceso de restauración. Empecé el proceso, empecé pues con el perdón, la aceptación, el trabajar en la autoestima, muchas cosas, porque yo estaba hecho como que destrozada, ¿no? Y tuve que reconstruir con la ayuda de Dios mis trocitos y hacer la restauración, ¿no? Yo digo que Dios no reforma a persona, Él la restaura a su estado original y fue lo que estaba haciendo conmigo, ¿no? Porque dentro de mí había esta mujer que está aquí hoy, estaba ahí dentro de mí, ¿no? Junto a mi niña que estaba abandonada y tuve que hacer el resgatar mi niña interior que la había abandonado allí. Recuerda que os dije que cuando fui de allí, de aquella casa donde sufrió los abusos, y digo, mira, aquí te quedas y me voy, ¿sabes? Entonces tuve que resgatar a esta niña porque sabemos que nuestra niña vive dentro de nosotras y si no está bien, nosotros no estamos bien como adultos. Tenemos que coger de las manos, yo y mi niña, y salir adelante. Fue un proceso en mi caso rápido, gracias a Dios, y bueno, y ahí pues en mi proceso de sentirme bien, de ya sentir que ya era yo en esencia, porque yo había perdido mi identidad, yo no sabía quién era, ¿no?
Entonces tuve que descubrir todo eso, fue todo un proceso, ¿no? De descubrir quién yo era realmente, porque yo es que no sabía, porque yo había inventado un personaje. Yo creía que yo era mis abusos, mis maltratos, mi relación tóxica, mi divorcio. Yo creía que era todo eso, pero no, eso no es, eso no define quién somos. Y entonces en el proceso tuve que trabajar en mí, trabajar todo lo que es las emociones, la espiritualidad, el cuerpo físico, ¿no? Porque también con todo eso del alcohol, las fiestas y todo más, pues me estaba destruyendo el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y entonces empecé este proceso, ¿no? Y al avanzar el proceso era como si cada cosa que hiciera me devolviera un trocito de mí, y fue restaurándome por completa. Y ahí pues Dios trajo a mi corazón que, bueno, que yo había sido restaurada, ¿no? Para poder ayudar a otras mujeres. Y yo ahí creé lo que es la Fundación Mujeres Diseñadas con Propósito. Al principio empezamos en Madrid con los talleres. Desde el primer taller tuvimos como 30 mujeres. Y vino la pandemia y nos obligó a hacer online. Pero gracias a Dios, a través de hacer online, pudieron conectar mujeres de todo el mundo. Y hoy tenemos, digo que más de 10 países de mujeres conectadas. Entonces ha sido una verdadera bendición. Y a cada mujer que yo ayudaba, entonces me sanaba a mí, porque el ayudar a los demás pues sana a uno, ¿no? Porque vas trabajando, vas entendiendo. También con la ayuda del psicólogo tuve una psicóloga que me ayudó muchísimo, porque yo tenía mucha vergüenza de mi pasado, ¿no? Y ella me hizo entender que gracias a ese pasado yo era quien era y podía ayudar a las mujeres, porque si yo no me hubiera pasado nada de eso, yo no pudiera haber escrito este libro. No es por tu fuerza el poder que habita en ti, no podía haber ayudado a las mujeres en su proceso. Por eso la mentoría que yo he creado es trabajar las emociones, la espiritualidad y el cuerpo, porque nosotros somos eso, ¿no? Y bueno, y Dios es tan bueno porque también me restauró mi vida matrimonial. Yo he conocido una persona y cuando yo creía que iba a estar sola el resto de mi vida, Dios me envió un hombre, que es Miguel, mi esposo. Llevamos ya 4 años juntos, casados y felices, una relación sana, una relación de amor, de respeto, y Dios es maravilloso y me restauró hasta esta área de mi vida, ¿no? Y bueno, y este año he escrito este libro contando toda mi historia. Empecé en 2020 el libro, tardé un año en escribir. Este libro me ayudó a sanarme mucho, todavía faltaba cosas por sanar, y entonces mientras escribí este libro, yo digo que empecé con lágrimas de dolor y se convirtieron en lágrimas de propósito, porque al escribir, al avanzar, me fue sanando. Y este libro llegó a miles de mujeres, más de 20.000 mujeres ya por todo el mundo, cientos de clubes de lecturas por todo el mundo. Un verdadero milagro, una transformación que está haciendo en las vidas de las mujeres. Y bueno, al escribir este libro, recibir cientos de mensajes de mujeres pidiendo ayuda, yo en la intimidad de mi habitación con Dios, pues digo, Dios, ¿cómo puedo seguir ayudando a las mujeres? Y entonces Dios trajo lo que es la mentoría, el poder que habita en ti. Y este vídeo pues he grabado para compartir un poco de mi testimonio, para que la gente que todavía no ha leído el libro pues me conozca, pues si quiere entrar a la mentoría pues conozca un poquito de mí, ¿no? Porque yo digo, ¿de dónde viene mi autoridad, ¿no? De todo eso, que lo he vivido, que lo he superado, viene mi autoridad en poder ayudar a las mujeres. Y ese es mi testimonio. Estamos en 2023. Hoy es, a ver, ¿qué día es hoy? El 12 de mayo.
Hoy estamos a 12 de mayo de 2023 y el 1 de junio empezamos nuestra mentoría, el poder que habita en ti. Todo lo que hice conmigo, todo lo que Dios me hizo, yo voy a compartir, voy a ayudar. Va a ser una mentoría muy práctica y yo quiero estar contigo todos los días, como mentora, como amiga, como mujer, ¿vale?